Donald Trump habla en el Parlamento de Israel, allí para dar inicio a lo que será la firma de la primera parte del entendimiento que ha posibilitado que 20 rehenes secuestrados por las fuerzas terroristas de Hamas fueran liberados en las últimas horas. Y hay en cada uno de esos rehenes una historia, y en cada una de las personas que vivió con un enorme dramatismo y con temor por ser secuestrados aquel 7 de octubre de 2023, muchos detalles que vamos a ir conociendo. Yo quiero saludar y agradecerle la amabilidad de atendernos en un día tan especial como este a Moshe Rosen, que es una persona que logró zafar de las garras del terrorismo de Hamas, estando en un kibutz donde ingresaron los terroristas, secuestraron y mataron y dieron inicio a una guerra que duró más de 2 años. Molle, Eduardo Bataglia desde Buenos Aires, Argentina, aquí en Millennium. Buen día. Buen día, Eduardo. Un gusto conversar contigo y con tus oyentes. Bueno, en primer lugar, ¿qué representa este día? Imagino que estarás siguiendo muy de cerca todo lo que están viviendo los familiares de los rehenes liberados y demás. Bien, es realmente difícil resumir en pocas palabras lo emotivo y lo histórico, lo dramático, sin exagerar, de las actuales circunstancias. Eh, para hacerlo muy sintético y que no refleja quizás la amplitud, la envergadura, la importancia de los acontecimientos, diría que tenemos tres claves principales. La primera, que estamos, como bien marcabas al principio, que estamos a 2 años de esta terrible guerra iniciada por la agresión del Hamas. El segundo hecho es, como también menciona más, que en estos instantes, en estos precisos instantes que tú y yo estamos conversando, se produce la liberación de los rehenes que estuvieron tanto tiempo en los túneles del Hamas en Gaza. Y un tercer acontecimiento, pero como decíamos, no agota lo global, lo universal del acontecimiento, y digo universal porque en pocas horas más se va a reunir un cónclave geopolítico internacional en Sharm el Sheikh, en la República Árabe Egipcia. Entonces diría que el tercer acontecimiento es el que también en estos precisos instantes que conversamos se realiza en Jerusalén, en el Parlamento, es el discurso del presidente norteamericano Trump. Y estos tres acontecimientos están profundamente vinculados y yo creo que marcan un hito en la historia de Israel y me atrevería a decir del mundo entero. Es difícil hablar de alegría, aunque muchos familiares que están allí aguardando poder abrazar a los familiares secuestrados se refieren a un día de felicidad, ¿no? Y fíjate cómo lo cotidiano tiene que ver con ese reencuentro, ¿no? En algunas conversaciones que se mantuvieron por videollamada, algunos familiares le dicen, bueno, te espero con tu comida favorita, ¿no? Como para empezar a hilvanar lo que va a ser la vida a partir de ahora, ¿no? Sí, se inicia, esperemos así, nuevamente el camino, el regreso a la vida de todos estos cautivos, los rehenes, los torturados, los heridos. Va a ser muy difícil este recomienzo, en realidad para todos nosotros, inclusive para mí, que afortunadamente pude salvarme de aquel secuestro. Yo creo que personalmente no hubiese sobrevivido porque resulté muy mal herido en aquella agresión del Hamas y de la Yihad Islámica. ¿Nos querés relatar en unos segundos cómo fue aquel 7 de octubre y cómo zafaste de los terroristas que ingresaron a Kibutz? Bien, también este es un tema muy difícil de resumir, vamos a tratar de hacerlo muy brevemente. Es un tema que también lo tenemos presente día a día, en cada momento, porque todavía a 2 años
de la herida y del intento de secuestro. Todavía estamos sufriendo esta herida y nos tratamos de alguna manera de recomponer. Aquel 7 de octubre del 2023 a las 6:30 de la mañana comenzó con una andanada de misiles de parte del Hamas y de sus fuerzas armadas en Gaza. Este ataque fue acompañado luego o paralelamente por una invasión masiva, motorizada, de efectivos militares, y que parte de ellos entraron en la población a la cual yo pertenezco, que es el kibutz Nir Yitzhak, que se encuentra a 3 kilómetros de la Franja de Gaza y a aproximadamente 8 kilómetros de Rafiah, en lo que hace a la frontera con la República Árabe Egipcia. En ese momento nosotros lo que atinamos es tratar de buscar refugio ante los misiles, pero como decía, se trataba de una invasión de agresores que el refugio no pudo hacer frente a ellos. Durante algunos segundos, Diana, mi señora, y yo tratamos de mantener cerrada la puerta del refugio. Lo logramos, relativamente tuvimos éxito. Digo que relativamente porque en el momento que los invasores, que estos asesinos, terroristas, se percataron de que no pueden abrir manualmente el refugio, como estaban pertrechados de armamentos, en este caso de ametralladoras y de armas del tipo Kalashnikov, hicieron un disparo de ráfaga que nos hirió gravemente en nuestras manos a Diana y a mí. Y en ese momento nos ordenan seguirlos, cuando así heridos y sangrando como estamos, y anuncian que el destino va a ser Gaza. Y nos arrastran prácticamente hacia una cerca que separa a la población, a nuestro kibutz Nir Yitzhak, de sus campos, y de allí entonces nos iban a llevar a Gaza. Y ante la gravedad de nuestra herida, nosotros decidimos, en una resolución más intuitiva que reflexiva, que nosotros no vamos a ir a Gaza. Obviamente que nuestros secuestradores, aquellos que nos hirieron, nos seguían apuntando con sus armas, y que no nos iban a dar oportunidad como para sobrevivir, pero de todos modos nosotros decidimos escapar, y lo hicimos a sabiendas de que era mejor caer en este momento bajo las balas últimas, las que iban a poner fin a esa pesadilla, que seguir a nuestros captores a Gaza, donde evidentemente, y que es también lo que sucedió con muchos otros compañeros y amigos nuestros de la franja, que fueron desde Israel, que fueron llevados a la franja de Gaza, y donde allí perecieron por sus heridas o por la tortura o el asesinato. Y es un hecho que ya no tiene sentido reiterarlo, porque es tan grave que me duele volver a revivirlo. Ahora, Moye, o sea, llamativamente los terroristas permitieron que se rebelaran, ¿no? Tanto usted como Diana, su mujer, porque podrían haberles disparado y los podrían haber matado en ese momento allí. Sí, y nosotros estamos seguros de que eso es lo que iba a suceder. Nosotros en ese momento iniciamos una carrera
Ahora hay que tener en cuenta de que no somos ni tan jóvenes ni tan deportistas, ¿no? O sea que nosotros en esa actitud nuestra nos jugamos la vida. Eh, Creo que lo incidió en el hecho que pudimos escaparnos es que realmente estamos tan heridos y tan desangrados que no tenía sentido de que ellos insistan en ese intento. Esa es, digamos, mi lectura de aquellos hechos, Ajá. pero realmente quizás nunca podamos saber. Lo cierto es de que de alguna manera podemos decirlo así, es lo que posibilitó que tú y yo podemos conversar ahora. Totalmente. Ahora, ¿la vida no volvió a ser la misma ni lo volverá a ser, Molle? Esta es una pregunta excelente. Nosotros hacemos todo lo posible para reiniciar algún tipo de normalidad. Eh, lo tratamos de hacer con nuestra querida familia, con nuestros hijos, con nietos, con nuestros amigos y también así como también en todo este proceso de estos últimos 2 años hubo terribles momentos de tristeza y dolor, en el día de hoy, en este preciso momento, hay momentos de regocijo y alegría cuando la gente que fue apresada tiene la posibilidad de volver también Ujú. a sus hogares. Claro que sí. Y ese ese es un hecho realmente muy alentador que creo que también obviamente incide en el rumbo personal nuestro. Ujú. Molle, la última, ¿cree que este acuerdo de paz va a ser duradero? ¿Será, por decir de alguna manera, permanente? Tú me estás haciendo preguntas que son muy difíciles de contestar. Entiendo, entiendo, pero lo digo en función de que no, no, se no, es liberaron 20 realmente rehenes y también casi 2000 prisioneros también van a recuperar la libertad, ¿no? claro. Ahora, esos 2.000 prisioneros se trata en su mayoría de terroristas y parte de ellos son asesinos con sangre en sus manos y muy probablemente parte de esa gente va a volver a intentar ataques, actos de terror y de agresión. Ahora, en cuanto a tu pregunta sobre las posibilidades de este acuerdo, yo creo de que cualquier acuerdo de paz tiene mucho más valor, aunque no esté asegurado el éxito, Ujú. pero tiene mucho más valor y trascendencia que proseguir la guerra. Yo prefiero las angustias, los dolores de la paz o de una posibilidad de paz a los dolores que implica la guerra y la herida, la muerte, la desaparición de gente. Molle, muchísimas gracias y si hay algo que celebrar más allá de la liberación de los rehenes es que hoy es un día sin guerra, al menos en esa zona del mundo, ¿no? En esa región. Te felicito por esta definición, es así, un día sin guerra que es un día más de esperanza, de vida. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y nuestros respetos y bueno, el alivio también compartido por lo que ha pasado hoy. Hasta pronto. Hasta pronto. Molle Rosen se salvó de ser secuestrado por el grupo terrorista Hamas aquel 7 de octubre de 2023. Hoy cuenta su historia y también su reflexión por el momento que vive el mundo.